Continúo con la grabación y empiezo a proyectarles las diapositivas que tenía preparadas para ustedes. Bueno, en esta parte inicial de la diapositiva, esto lo pongo grandecito. Bueno, esto está más ahí. Bueno, acá en la parte inicial de las diapositivas hay unos ejemplos que dicen cuentos sobre los tipos de cuentos que hemos visto. Este es un ejemplo de los cuentos acumulativos. ¿Qué pasa con los cuentos acumulativos? Pues que ellos se van acumulando, ya les voy a mostrar en qué se acumulan. Se llama Una vieja y un viejo. Voy a leerles y ustedes me van a decir que se repite. Una vieja y un viejo no tenían para comer más que un queso y vino un ratón y comióselo. O sea, que quedaron sin queso, ¿cierto? El ratón se lo comió. Entonces vino el gato y mató al ratón, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el perro y mató al gato, porque mató al ratón, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el palo y mató al perro, porque mató al gato, porque mató al ratón, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino, espera que no puedo mirar acá. Vino el fuego y quemó el palo, porque mató al perro, porque mató al gato, porque mató al ratón, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el agua y mató al fuego, porque quemó el palo, porque mató al perro, porque mató al gato, porque mató al ratón, porque comió el queso de la vieja y el viejo. El buey ya durmió, el cuento acabó, la vieja y el viejo sin queso quedó. ¿Alguien me puede decir qué palabras se repiten o qué frases se repiten? Alza la mano, yo le doy la palabra. ¿Qué palabras se repiten en este ejercicio? María Angélica, dime, por favor. Mató. ¿Y por qué? Muy bien. Y gato, perro y palo. Ok. ¿Cómo nos podemos, siguiente pregunta, cómo nos podemos enterar que esto es un cuento acumulativo? Porque alguien que me diga y lo que digan lo tomo para aclarar la situación. María Angélica, dime. Espérame que tengo dos estudiantes levantando la mano. María Angélica y luego Isabela. Esto, porque se repiten varias palabras y además están diciendo lo mismo en cada estrofa. Muy bien. ¿Qué dice Isa? Profe, porque le van aumentando muchas más palabras. Muy bien. Entonces, inicialmente dijimos que pues que la vieja y el viejo tenían un queso, pero que llegó el ratón y se lo comió. Después dice, vino el gato y mató al ratón porque comió el queso de la vieja y el viejo. Ahí tenemos solamente 1, 2, 3, 4 líneas, ¿sí? Que dicen eso. Luego dice, vino el perro y mató al gato porque mató al ratón porque comió el queso de la vieja y el viejo. Aumentó que vino el perro, ¿cierto? O sea, acumula información. Vino el perro, después repite lo mismo que anterior. Bueno, vamos a ver qué hay nuevo en la siguiente estrofa. Vino el palo y mató al perro, porque mató al gato, porque mató al ratón, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Hay 5 ideas que van acumulándose para decir finalmente lo mismo, ¿sí? Y dice que no, que ya no hay nada, que el buey, finalmente dice, el buey ya durmió, el cuento ya acabó, la vieja y el viejo sin queso quedó. O sea, todo se desencadena o se escribe el cuento de acuerdo a un primer suceso, que es que la vieja y el viejo no tenían que comer, solo tenían queso, ¿sí? Pero que resulta que el ratón vino y le comió el queso, o sea, quedaron sin comer. Lo mismo que se dice o que se da a conocer en la primera estrofa, sucede en la última. Es verdad, se va acumulando las palabras, o sea, esto es un cuento acumulativo. Muy bien, hay muchísimos cuentos acumulativos, tú puedes buscar en internet y hay muchísimos para conocer y para leer. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a leer cuentos tradicionales, ¿verdad? Siguiente. Acá aparece el cuento mínimo que ya les leí, ¿sí? Del gallo pelado. Pues que ese cuento es tan corto y dice que no se acaba y que si lo quiere volver a leer, pues que si quiere saber qué pasa, pues que vuelve y lea, no, como así, ¿sí? Entonces, esos cuentos mínimos siempre son así, corticos, pero tienen unos mensajes a veces muy chéveres y uno se puede reír con ellos, o sea, son un tipo de cuentos muy chéveres. Seguimos con el cuento, un ejemplo de cuentos de animales. Por ejemplo, este cuento de animales se llama El tordo, la paloma y el zorro. El tordo, la paloma y el zorro decidieron trabajar juntos en un monte.
Si vosotros hacéis el cerco, yo cavaré el suelo, dijo el zorro. La paloma y el tordo cercaron el terreno. Y el zorro dijo, si vosotros caváis, yo sembraré el trigo. Cavaron la paloma y el tordo. Y el zorro dijo, si vosotros sembráis los trigos, yo los segaré. La paloma y el tordo sembraron y segaron y vino la partición. Porque tú eres blanca, paloma, para ti la paja. Porque tú eres negro, tordo, para ti la cizaña. Porque yo soy el zorro de la cabeza roja, para mí los trigos. Este mensaje nos enseña a que, así como nosotros trabajamos en grupo y logramos un buen trabajo, todos tenemos derecho a esa equidad, a esa partición, o sea, como que a esa división correcta. Mire que a la paloma le tocó la paja solamente, ¿sí? Al tordo solamente le tocó como la cizaña, o sea, como que lo que quede ahí, como que no sabría decir realmente la palabra, pero como las sobras. Y como él es el zorro, porque él quería mandar, pues entonces, pues ¿qué? Entonces para mí el fruto, el trigo, la cosecha, no, nos enseña que debemos ser justos, ¿cierto? Equitativos y más cuando trabajamos en grupo. Esto es un cuento de animales. Hay cuentos de animales muy largos y se pueden dar cuenta que aquí hablan los personajes. ¿Y cuáles son los personajes? Pues los animales, ¿sí? Existe la personificación, pero este cuento no deja moraleja, lo que lo diferencia de la fábula. ¿Listo? El siguiente es un cuento de nunca acabar, entonces se llama el cuento del gato. Este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Es muy parecido a los cuentos mínimos. Son cortos y normalmente tienen una pregunta que te devuelve al inicio, como por ejemplo, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Pues este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? A veces tienen rima en algunas palabras, por lo menos al revés con otra vez. Ahí riman, pero no quiere decir que pertenezcan a la parte poética, no. Ahora, vamos a observar un video relacionado con los cuentos maravillosos. Les explico un poquito más sobre eso y ustedes pueden como aclarar esa duda de los cuentos maravillosos y a veces decir, ay, sí, yo siempre leo cuentos maravillosos, siempre me gustan. Entonces voy a mencionar. Seguramente has escuchado miles de historias sobre dragones, elfos, princesas, hadas y hechiceros, ¿no? Pues todos ellos hacen parte del genial universo de los cuentos maravillosos. En los relatos maravillosos suceden hechos sobrenaturales, es decir, acontecimientos que no pueden formar parte de la lógica de la realidad con la que nos manejamos diariamente. Por ejemplo, puede ser que se recurra a la magia y a la hechicería para explicar determinados fenómenos. Así, una joven puede transformarse en una princesa en un abrir y cerrar de ojos, o bien en una bruja o en un hada con poderes especiales. Muy bien. ¿Y qué tipo de personajes intervienen en estos relatos? Además de seres humanos, podemos encontrar hadas, brujos o brujas, magos, hechiceros, dragones, duendes, gnomos y otros seres de fantasía. Además, una característica muy importante es que el lector no cuestiona lo que sucede en la historia, no se asombra. Sí, también es común observar la presencia de lo que se llama ritmo ternario. Eso tiene que ver, por ejemplo, 3 hadas como en La Bella Durmiente, 3 cerditos, 3 pruebas, 3 príncipes, 3 hermanas, entre otros elementos. Claro, y también es común que el protagonista deba enfrentarse a una serie de pruebas con un grado de complejización creciente a medida que transcurre la acción. Y si el protagonista supera esas pruebas, a cambio recibirá un premio o alcanzará un ascenso que puede ser ético, moral, religioso o mágico. Y a la inversa, si no logra superarlas, se produce un retroceso y como consecuencia es probable que reciba un castigo. Veamos un subgénero dentro de lo maravilloso, el cuento de hadas. Bien, te leeré. Las hadas son espíritus de origen pagano. Aman las noches alumbradas por una luz plateada y suelen reunirse en fuentes, claros del bosque y en los lugares abandonados en los que abunda el musgo. Yo sigo. Odian las noches oscuras porque son las que prefieren los espíritus malignos.
se caracterizan por no llevar a cabo acciones criminales. Sin embargo, suelen ser caprichosas y egoístas, aunque son siempre sociables y muy afectuosas. ¿Qué características tienen estos cuentos? En primer lugar, tienen una presencia de elementos maravillosos, por lo que podremos encontrar acontecimientos sobrenaturales, como la magia o la hechicería. En segundo lugar, los personajes se caracterizan por ser, en su mayoría, niños o jóvenes en edad de casarse. Sus rasgos siempre se mostrarán de manera exagerada. Por ejemplo, son extremadamente ricos o pobres, o son muy pero muy buenos, o terriblemente malvados. También participan enanos, brujas, magos, hechiceros, gigantes, príncipes y reyes. Es cierto, la acción suele desarrollarse en espacios indefinidos, como una comarca o un pueblo lejano. Lo mismo sucede en el plano temporal, por eso los relatos suelen comenzar con la frase «había una vez». Además, la acción se suele resolver de manera abrupta y por lo general triunfa la bondad por sobre la maldad. La verdad es que me encantan estos cuentos, Lu. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Hola, abuela. ¿Qué tal el taller literario que estás haciendo? Está genial, pero la clase pasada no pude ir y ahora tengo que resolver una consigna y no estoy segura de si lo estoy haciendo bien. Dime qué tienes que hacer. Tenemos que leer un cuento y explicar si se trata de un relato fantástico o de uno maravilloso. Te leo. Se llama El Príncipe Encantado. Hubo una vez un rico mercader que tenía 3 hijas. Al salir para uno de sus viajes, le preguntó qué deseaban. La mayor pidió un collar de perlas, la segunda otro de diamantes y la tercera unas rosas. Es muy fácil, abuela. Por el título se trata de un cuento maravilloso. Si el cuento se llama El Príncipe Encantado, entonces el lector ya sabe de antemano que va a leer un relato en el que van a suceder hechos sobrenaturales. Por lo tanto, no va a sorprenderse de lo que pase. Ah, no me había detenido en ese detalle. Y por otra parte, predomina el ritmo ternario. Las hijas del mercader son 3 y piden 3 regalos. ¡Qué atento, Mati! Gracias por ayudarme. Es maravilloso todo lo que aprendimos hoy, ¿no? No olvides suscribirte si eres nuevo y Ok, en este espacio quise mostrarles lo de los cuentos maravillosos. A veces no sabemos eso de que todos tienen de a 3, no sabemos, ¿cierto? De que 3 princesas, 3 sapos, 3 príncipes. Y eso es una característica clave de los cuentos maravillosos. Bueno, finalmente, para dejar claro seguramente has escuchado esta parte de los cuentos, voy a mostrarles un cuento que es importantísimo. No sé si lo han leído, me gustaría que lo leyeran en algún momento de su vida. Se llama El Principito. El Principito es una novela, ¿sí? Pero es una novela de la literatura infantil y juvenil. Está escrito por el autor exactamente Anthony de Saint-Exupéry. Él es el autor, bueno, El Principito es la novela más famosa de él porque en ella pues cuenta cosas muy espectaculares y cuenta la narración de un piloto que se encuentra perdido pues como en un desierto y él después de que su avión sufriera como problemas, ¿sí? Se conoce o se encuentra un pequeño príncipe que proviene de otro planeta. ¿Qué pasa con él? La historia tiene una temática filosófica. ¿Por qué? Porque aparecen muchas apartes sobre la sabiduría, sobre cosas que los adultos a veces no tenemos en cuenta y nos enseñan muchos valores y hay frases célebres e encantadoras. Entonces se las voy a compartir. Les encontré el video así bien bonito para que lo escuchen y se queden. Si quedan antojados del libro, con mucho gusto pueden conseguirlo y leerlo cuando tengan la oportunidad. Y les cuento que eso hace parte, pues, de la literatura clásica, ¿no? Este hermoso cuento o novela. Creo que
Una vez, cuando era pequeño, escuché que las boas eran capaces de engullir un elefante entero. Esa imagen rondaba en mi cabeza todo el día y no dudé en dibujarla. Todos los adultos me decían lo mismo. ¡Qué bonito sombrero! Ellos no lo entendían. Solo se limitaban a decirme que hiciera algo de provecho, como estudiar geografía o matemáticas. Yo hice caso de sus consejos y por ello me convertí en aviador, una profesión que me permitía viajar por todo el planeta y vivir como siempre me habían dicho. Desde hacía años vivía en un mundo de adultos, pero jamás me había sentido cómodo en él. Me sentía triste y frustrado. Siempre era el bicho raro dentro de un mundo en el que todos eran iguales. Un día, mientras volaba por el desierto, mi avioneta tuvo un fallo en el motor y cayó al suelo. Solo estábamos las dunas y yo en un mar lleno de silencio. Si no conseguía despegar, no sobreviviría. De repente, un pequeño hombrecito de ojos azules apareció ante mis ojos. Era el Principito. ¿Me pintas un cordero? Busqué los rotuladores que llevaba en mi mochila y le dibujé 3 corderos. Pero ninguno era de su agrado. O era muy viejo, o enfermo, o estaba demasiado delgado. Cansado de su insistencia, dibujé una caja y le aseguré que el cordero que quería estaba ahí dentro. ¡Oh! Es exactamente lo que quería. El Principito vivía en un planeta lejano y muy pequeño. Tenía volcanes y una tierra cubierta de enormes baobabs. Al Principito le gustaba mucho ver los atardeceres. Él sí sabía disfrutar de las cosas de la vida. Se fijaba en los pequeños detalles y en los momentos que son invisibles a los ojos de los adultos. Me contó que había 2 tipos de hierbas en todos los planetas: las hierbas buenas y las hierbas malas. Las malas hierbas hay que arrancarlas de inmediato, porque con sus enormes raíces, al ser el planeta tan pequeño, pueden hacer que estalle. ¿Por qué las rosas tienen espinas? Me preguntó un día el Principito. Para que no se las coman los animales. Pero si aún así se las comen. Entonces no lo sé. Tengo cosas serias que hacer, no puedo perder el tiempo. Estamos perdidos en el desierto, y si no reparo mi avioneta, moriremos. ¿Cosas serias? Las rosas llevan millones de años teniendo espinas, ¿y no te parece serio preguntarte el por qué? Me acerqué a su lado y le abracé. Tenía razón. En el mundo de los adultos se consideraban cosas serias aspectos como los números o los negocios. Ellos no valoran los pequeños detalles del mundo que nos rodea. En el planeta del Principito crecían flores únicas que solo tenían un día de vida. Pero una vez creció en él una flor distinta. Era increíblemente bella y también un poco egoísta. Además, se creía invencible porque tenía 4 espinas. Era vanidosa y siempre precisaba de su atención. Esa flor perfumaba mi vida. Jamás debía haber huido, pero era demasiado joven para amarla. El Principito se refería al día que se despidió de ella para emprender un viaje alrededor de varios planetas. Te quiero. Has decidido irte, así que hazlo y procura ser feliz. Yo estaré bien. Tengo 4 espinas para defenderme. El primer planeta que visitó el Principito estaba habitado por un rey. ¡Oh, mi primer súbdito!, exclamó al verle. El Principito se quedó ensimismado con esta frase. El rey le explicó que todo el universo debía obedecerle. ¿Y puede exigir lo que quiera?, preguntó el Principito. No, siempre hay que exigir lo que las personas pueden hacer. Bueno, creo que no tengo nada más que hacer aquí. Tengo que irme. El rey intentó retener de todas las maneras posibles al Principito. Llegó hasta nombrarlo ministro de su reino. Nada podría convencerle. Debía continuar su viaje, y la autoridad del rey no iba a impedirlo. Pensaba todo el rato. ¡Qué raras son las personas mayores! En el siguiente planeta vivía un vanidoso. ¡Oh, un admirador!, dijo el vanidoso. ¡Aplaude hasta que te diga que pares!
Después de un rato aplaudiendo, el Principito se había cansado y dejó de aplaudir. Me admiras mucho, ¿verdad? ¿Qué es admirar? Admirar es lo mismo que admitir que soy el más bello, el más inteligente y la mejor persona que habita este planeta. Pero si eres la única persona que hay en este planeta, ¿para qué sirve que te admiren? Definitivamente, el Principito se daba cuenta de que las personas mayores eran muy raras. Lo que hacían no tenía sentido. El Principito me contó que el tercer planeta estaba habitado por un hombre de negocios. Estaba rojo como un tomate y no dejaba de hacer cuentas. 2 millones. El mes que viene ganaré el doble. ¿2 millones de qué? ¡Estrellas! ¡Tengo 2 millones de estrellas! ¿Y qué haces con 2 millones de estrellas? Las recuento y las meto en el banco. Pero eso no sirve de nada. No eres útil para ellas. El Principito se fue pensando de nuevo que las personas mayores son muy extrañas. El cuarto planeta era pequeño y solo tenía una farola y un farolero. ¿Por qué enciendes y apagas la farola continuamente? Es mi obligación. Tengo que encender el farol por la noche y apagarlo por la mañana. Pero ahora el planeta es más pequeño y se pone el sol cada 5 minutos. ¿Y no ha cambiado tu labor? No, el planeta ha cambiado, pero mi labor en él es la misma. No puedo descansar a pesar de que es lo que más me gusta. El Principito pensó que el farolero era el menos absurdo de todos. Tenía un trabajo y se preocupaba de algo distinto a sí mismo. Aún así, solo pensaba en cumplir con sus obligaciones. El último planeta que visitó el Principito era el más grande y estaba habitado por un anciano. Era geógrafo y conocía dónde estaban los océanos, las montañas y los desiertos. ¿Y su planeta tiene muchos mares? No lo sé, soy geógrafo, no explorador. Yo espero que los exploradores vengan y me informen de todo lo que ven para luego escribirlo en mis libros. ¿También conoces todas las flores? Son lo más bonito de mi planeta. No, las flores no me interesan, porque son efímeras y desaparecen. Me gustan más las montañas, porque no cambian nunca. En ese momento, el Principito se arrepintió de haber dejado a su flor. Un día ella también iba a desaparecer. Por fin llegó a la Tierra, un planeta habitado por más de 7.000 millones de personas, entre los que se encuentran miles de faroleros, miles de vanidosos, etc. Cuando el Principito llegó, vio un campo lleno de rosas y se acordó de su flor. Luego se encontró con un animal muy hermoso. ¿Quién eres? ¡Eres muy bonito! Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy muy triste. No puedo, no estoy domesticado. ¿Qué es domesticar? Significa crear vínculos. Tú para mí eres un niño más y no te necesito para nada. Pero si me domesticas, nos tomaremos cariño y tendremos necesidad el uno del otro. Quiero que me domestiques. Debes ser muy paciente. Al principio te sentirás muy alejado de mí, pero poco a poco te irás acercando más. El Principito entendió lo que el zorro le decía y poco a poco fue domesticándolo. Todos los días le visitaba y jugaba con él hasta que llegó el día de despedirse. Voy a llorar. Antes de marcharte, ve a ver el campo de rosas. Luego vuelve y te contaré un secreto. El Principito hizo lo que el zorro le dijo y se dio cuenta de que, a diferencia de las demás, su rosa era única y especial porque estaba domesticada por él y él por ella. El resto eran hermosas, pero estaban vacías. Profe, se trabó. Lo esencial es invisible a los ojos, dijo el zorro antes de despedirse. Venga, busquemos un pozo. ¿Un pozo? ¡Estamos en el desierto! Era incansable. Si quería algo, lo conseguía y era inútil llevarle la contraria. Lo que realmente embellece al desierto es el pozo que guarda dentro. Lo que hace a algo hermoso es invisible a los ojos. Descubrí que se había quedado dormido y yo continué el camino con él en brazos, como si de un tesoro se tratase. Fue en ese momento cuando encontramos el pozo y pudimos beber. Aquella agua había nacido de caminar bajo las estrellas y del esfuerzo de mis brazos. Era un regalo al corazón como cuando era niño y veía las luces de Navidad.
El Principito estaba cerca del pozo y fui a verlo. Cuando llegué, estaba hablando con una serpiente. Era muy peligrosa. Estaba blanco como la nieve. Me miró y lo comprendí todo. He reparado mi avioneta. Me alegro. Yo también vuelvo a casa, aunque para mí es un viaje mucho más lejano y complicado. Pese a estar en pleno día y en el desierto, me quedé helado. No podía creer que no volvería a escuchar su risa. Dime que todo esto es una pesadilla. No quiero que te vayas. Déjame emprender este viaje solo. De repente, apareció un rayo y el Principito cayó en la arena del desierto. Han pasado ya muchos años de aquello. Sabía que el Principito había vuelto a su planeta porque a la mañana siguiente no encontré su pequeño cuerpo. El Sáhara es para mí el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Fue ahí donde apareció el Principito y también donde desapareció. Si alguna vez pasan por allí, no se apresuren y disfruten de lo que ven. Nunca hay que olvidar el niño que uno lleva dentro, porque lo realmente hermoso es invisible a los ojos y solo los niños pueden ver a través de su corazón. ¿Qué les pareció? Muy bonito, profe. Es espectacular. Si tienen la oportunidad pueden leerlo. De verdad que es algo que les va a encantar. Les va a encantar completamente. Profe, una pregunta. Sí, señora. Sí, señor. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuál libro? El del Principito. Mi amor, por internet, o no sé, en una papelería, acá en Granada o en otra parte. Esos libritos son como son tan famosos, uno los puede conseguir en las cacharrerías y son baratos, por decirlo, ¿sí? Porque ya están muchas veces impresos. Bueno, ahora vamos a ir un momentico a la parte de la guía como tal, las actividades. Bueno, en el primer punto yo quiero que ustedes lean con atención el cuento del zar y la camisa que está acá abajito, ¿sí? El zar de la camisa, y de acuerdo a eso pues respondan estas preguntas, ¿sí? De qué trata el cuento, de quiénes son los personajes, de cómo finaliza el cuento y también que apareen acá relacionando el personaje con sus actitudes o acciones. ¿Me quieres preguntar algo, María Angélica? No, señora. Ah, bueno, Reina, es que tiene la manito ahí, pensé. En la actividad 2, usted necesita leer el cuento de la montaña. Y de acuerdo a ese cuento, usted debe responder estas preguntas que aparecen acá, que son 3. Deben ordenar, como la primera es ordenar la secuencia. Entonces, primero, ¿qué pasó? Entonces, ahí en el paréntesis escribe, primero pasó esto, luego esto, el número 2 es este, el número 3, ¿sí? Poner el número correspondiente. Y responder esas preguntas que tienen que ver con, pues, que quién es el personaje del cuento, quién es, dame un segundo, quienes no admitirán la desaparición de la montaña. Bueno, eso es como una pregunta relacionada con el cuento. En la siguiente actividad, ¿usted qué debe hacer? Leer ese cuento. Y ese cuento pertenece a los cuentos de fórmula. Pero yo necesito, que ustedes lean el cuento completo y me digan, profe, ese pertenece al cuento mínimo, o no, profe, ese pertenece al cuento de nunca acabar, o no, profe, ese pertenece al tipo de cuento acumulativo. No sé, ustedes deben escribir ahí la respuesta correcta, marcarla con una X. En la siguiente actividad, usted debe leer el cuento Blancaflor, porque es un cuento de tipo maravilloso. ¿Y qué debe hacer? Subrayar con color violeta los personajes. Donde estén los personajes, usted debe subrayarlos. Y con color azul, las frases que indiquen la trama. Entonces, recuerden qué es la trama. ¿Qué es la trama? ¿Qué es la trama? Como el pedacito más importante. ¿Sí? ¿O qué es la trama? De acuerdo a lo que les expliqué, ¿qué es la trama? El pedacito más emocionante. No, son la secuencia de acciones. La secuencia de acciones. Las acciones que marcan toda la historia. Algunas acciones que son importantes, ¿sí?
importantes, que no se pueden, si, mejor dicho, si yo no las subrayo, es, mejor dicho, cometo un error, tengo que subrayarlo. Y el argumento, pues, es todo el texto. Y el tema, pues, es solo una frase donde indique el tema o algo así. Pero la trama son aquellas frasecitas que me indican como que donde diga, por ejemplo, pisó al caballo y por eso se desplomó. Uy, eso es algo para tener en cuenta importante, ¿sí? Como que hace parte de la secuencia de acciones importantes. Eso es un fragmento, ¿no? Porque ese cuento realmente es muy largo, Blancaflor. En la actividad 5, ¿qué debes hacer? Leer el cuento de animales, que se llama La Lechuza, y debes identificar los personajes, el espacio y el narrador. Luego lo vas a escribir. Entonces, ¿dónde lo vas a escribir? Ahí al ladito, en la parte derecha, ¿sí? Tú lees y al ladito llenas el espacio. Y acá en la actividad 6, ¿tú qué debes hacer? Debes leer el cuento, que se llama el diario a diario, y debes identificar esos elementos. ¿Cómo lo vas a identificar? Subraya con color naranja las frases que indiquen el tiempo. Las frases o las palabras. Entonces, si dice un día, en la lluvia, ¿sí? Todas esas cosas. Media hora más tarde o un año después. Bueno, eso indica tiempo. Con color azul, las frases que indiquen la trama, lo mismo, como aquellos sucesos claves del cuento, ¿sí? Con color verde, discúlpame, las frases que indican el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Por ejemplo, la casa, el bosque, no sé, ¿qué otra cosa? El camino, ¿sí? Cosas así que indiquen el espacio. Y con color violeta, pues los personajes. Entonces, el señor, la princesa, el leñador, bueno, solo subrayar. Yo creo que es mejor que lo hagan acá en la guía, desarrollen esta guía acá. ¿Qué van a hacer en la actividad 7? Tú debes buscar en internet o en otros libros un cuento que te llame la atención. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a leerlo. ¿Qué vas a hacer mientras lees? Interpretas todos los personajes, interpretas el espacio, interpretas como el inicio, el nudo, el desenlace, bueno, todos los elementos. Y luego tú debes escribir un resumen de ese cuento acá, en este espacio nada más, o sea que el cuento no puede ser muy largo. Y vas a escribir el título y vas a escribir el autor de ese cuento. En la actividad 8 tú debes inventarte y escribir un cuento de 3 párrafos nada más. Puede ser un cuento de fórmula, puede ser un cuento maravilloso, puede ser un cuento de animales, bueno, el que tú quieras. Y van a señalar con color naranja donde diga tiempo, ¿sí? Donde esas palabras o esas frases que expresan tiempo, ¿sí? Como en la mañana siguiente o como cuando estaba lloviendo, ¿sí? Eso indica tiempo. Con color azul la trama, ¿sí? Esas frases o esas oraciones que denotan que son principales, que yo tengo que tener en cuenta para mi cuento, ¿sí? Y con color verde, pues el espacio, si dice en la casa, en el bosque, en el parque, en la ciudad, bueno. Y con violeta los personajes. Ten en cuenta la buena caligrafía y ortografía. Pilas que ese cuento debe tener. Título y debe tener autor. Pues en el autor que yo escribo, al finalizar yo, ¿qué escribo? Pues el autor soy yo, ¿no? Soy Isabela, ¿no? La persona que escribe el cuento. Y en la actividad de proyecto lector, como les mencionaba, mis amores, esta actividad va para el 1 de octubre. O sea, este libro lo deben tener leído el 1 de octubre y desarrollada toda la ficha de comprensión lectora el 1 de octubre. ¿Listo? Para el 1 de octubre. ¿Qué preguntas hay al respecto? Profe, pues mi pregunta sería... Un momentico, profe, mientras que yo me ubico. Profe, ¿uno dónde va a colocar el nombre de uno? ¿Uno lo coloca en otra hojita? ¿El nombre de uno? Sí, o puede ser en el chat, en un mensaje. Listo, Profe, puedo yo... sacar. Me está alzando la mano María Angélica. Sí, señora. Profe, yo quería preguntarle, actividad 9, ¿sí? Entonces, la actividad que tenemos que hacer de la guía la podemos mandar el 11, pero la actividad que es del trabajo de la asignatura de proyecto lector la enviamos el 1 de octubre. El 1 de octubre. Sí, o sea, sí, tú, o sea, tienes hasta el 1 de octubre para leer el libro. No quiere decir que el 1 de octubre lo debas enviar, no, tienes hasta ese día. Puedes enviarlo en septiembre, ¿sí? En agosto, ¿sí? Vale.
Ok. Dime, María Ángel Valderrama. Profe, ¿y cómo yo voy a ir presencial al colegio? ¿Yo hago la guía normal y se la envío o toca llevarla? Tienes que traer la guía acá impresa y acá la desarrollas conmigo y también en tu casa. Las Bueno. dos. Desarrollas acá en el colegio y en tu casa. Sí. ¿Alguien más tiene preguntitas? Isabela, dime. Sí, profe. Profe, una pregunta. Ahí en la ficha dice temas del libro. Ah, no, pero. Argumentos del libro por títulos. Ahí son todos los argumentos de los títulos. De los cuentos, sí. Sí, el libro está organizado por cuentos. Entonces, usted debe sacar de cada cuento el argumento, es el argumento o el resumen, ¿sí? El resumen, entonces debe sacarlo. ¿Pero en diferentes fichas o ahí en esa misma? No, en ese mismo espacio. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ahí les compartí el link de asistencia. ¿Listo? Para que lo lleven. Sí. ¿Quién más tiene preguntas? Yo, profe. Señora, dime. Profesora, acá dice que toca mencionar nuestro cuento favorito del libro y toca decir que por qué y toca hacer el dibujo del cuento. Sí, sí, señora. Lo que dice ahí en la guía. Yo le he preguntado otra cosa. Profe, el cuento está ordenado por cuentos, ¿verdad? El libro está ordenado por títulos de cuentos. Sí, señorita. Ahí aparecen 3 cuentos del autor, de un autor, 3 cuentos de otro autor y otros 3 cuentos de otro autor, para un total de 9 cuentos tiene el libro. ¿Y ya? Y toca elegir uno de los 4 autores y buscar su biografía. Sí, porque son 4 autores. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted solamente va a elegir la biografía de uno, porque ¿cómo va a escribir la biografía de todos? No, solamente de uno, el que usted quiera, el que usted prefiera. ¿Listo? Ah, profe, esta es la última pregunta. Dice, existen 9 categorías gramaticales, adverbios, pronombres, verbios, preposiciones, todo eso, profe. Toca elegir 5 de ellos y toca hacer 5 ejemplos. No, yo les puse más ejemplos ahí. Por ahí unos 10. Sí, yo dije 10 ejemplos de cada una de las que elegiste. Entonces, por ejemplo, yo puse 10 ejemplos de sustantivos que aparecen en el libro, ¿no? Que aparecen en el libro. Ya. Listo, profe, muchas gracias. Pregunta. Sí. En la ficha de seguimiento uno tiene que colocar todos los libros, todos los títulos o solo los del autor que yo elija para la biografía. Todos, mi amor, todos. ¿Eso se coloca en argumentos del libro? Sí, mi amor. Ah, profesora, es cierto que eso toca hacerlo por ahí en una hoja, ¿verdad? Porque ahí no nos va a alcanzar todo. No, claro que no. Eso tienen que hacerlo, desarrollar en una hoja cuadriculada, pasarlo, organizarlo, como la vez pasada. Listo. Listo, se va a acabar el tiempo. ¿Qué pregunta tiene? ¿Nada más? ¿Todo bien? En la actividad 9, donde dice que el libro cuenta y subraya palabras desconocidas y que te llamen la atención, ¿eso toca cambiarlo con las demás actividades? No, simplemente las subrayas, o sea, subraya las palabras desconocidas, ¿sí? Pero al finalizar en la ficha de comprensión te pide que tú le des significado a esas palabras desconocidas, o sea, las definas. Entonces ahí es donde yo miro cuáles palabras subrayaste, ¿sí? Me doy cuenta de eso. Profe, y eso toca cambiarlo el primero, ¿verdad? Sí, señora. Ah, bueno, profe, ya nomás. Bueno, entonces finalizamos. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta estoy atenta, ¿listo?